Bienvenidos a Economía para Jóvenes, el mejor programa para que entiendas el mundo que nos rodea y los movimientos que lo influencian. Hoy hablaremos sobre la globalización y las compañías transnacionales. Primeramente, ¿qué es la globalización? Básicamente, es la interdependencia entre los países alrededor del mundo. Hoy en día, gracias al Internet, cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo instantáneamente puede afectar a otras partes del mundo. Esto trae consigo muchas ventajas, pero también desventajas. La globalización puede ayudar a crear competitividad en el mercado, pero también facilita la explotación de varios países. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con las compañías transnacionales? Las compañías transnacionales son las que han extendido sus influencias fuera de sus países de origen, algo que permite que éstas saquen provecho de muchos diferentes lugares. Según la lectura del capítulo de El capital tiene patria, hay dos lados a la historia. Mucha gente dice que el verdadero héroe de la globalización es la compañía transnacional, y dicen que esto es debido a que estas compañías pueden mantener su sede en el país de donde se crearon, pero también pueden expandir su producción y oficinas a otros países. La ventaja de expandirse a otros países es que puedes ganar más dinero. Diferentes países tienen diferentes prácticas, entonces las empresas pueden beneficiarse de diferentes políticas de varios países. Ahora, lo que no te cuentan es que a pesar de la constante internacionalización del capital, la mayoría de las empresas siguen siendo nacionales, aunque éstas tal vez tengan actividad en otros países. La mayoría de las actividades importantes las realizan desde sus países respectivos. Si una empresa tiene que cerrar alguno de sus edificios o fábricas, normalmente dejan su país hasta el último lugar, y por eso la mayoría de los beneficios de una compañía transnacional se enfocan en su país de origen. Entonces, aunque muchas personas están pensando que todas las empresas del mundo se están expandiendo por todos lados solo en busca del dinero, en la vida real, estas compañías siguen siendo legales a sus países de origen. En efecto, no existe el capital sin patria. Vamos a hablar sobre unos ejemplos. Una es la circunstancia de Carlos Ghosn, un gran emprendedor que nos servirá para explicar mejor la globalización. Ghosn nació en Brasil en 1954 y se tituló en ingeniería en dos escuelas prestigiosas de Francia. Él trabajó durante 18 años en la empresa Michelin y dio grandes vuelcos rentables a la sucursal de la compañía que había en Sudamérica. Luego, Ghosn fue un papel clave en la reactivación de la empresa Renault. Le dieron el apodo de Le Cost Killer, debido a su impiedad al recortar costos dentro de la compañía. Cuando Renault compró Nissan en 1996, Ghosn fue enviado a Japón para manejar a la compañía. Al principio, los japoneses se opusieron al mando de Ghosn, pero después de unos años la aceptaron y hasta crearon caricaturas manga de él, algo que se considera un gran honor. En 2005, Ghosn sorprendió al mundo al regresar a Renault como director ejecutivo y presidente, mientras él seguía siendo el copresidente de Nissan. Básicamente, la vida de Ghosn sirvió como un gran ejemplo de la globalización. Él fue en busca de un mejor trabajo, de una mejor vida a otro país. Hoy en día, muchos estudiantes inteligentes que viven en países sin muchas oportunidades, como Ghosn, salen del país en busca de mejores oportunidades. Y también muchos ejecutivos terminan trabajando en el extranjero para las empresas transnacionales. Ghosn, un libanés brasileño, ha trabajado en Brasil, los Estados Unidos y Japón para dos compañías diferentes que son francesas. El ejemplo de Ghosn sirve para ejemplificar la mentalidad de las personas que piensan que la mayoría de las compañías ya no son leales a sus países de origen, más bien que ellos van en busca del país que les permita hacer su negocio más rentable. Otro ejemplo de esta mentalidad es Nestlé, una compañía suiza que realiza menos del 5% de su producción dentro de Suiza, aunque su sede se localice en el mismo país. Aunque dijéramos que la casa de Nestlé fuera toda Europa, esta solo le proporcionaría alrededor del 30% de sus ingresos. Los otros ingresos provienen de otras partes del mundo. Un ejemplo más de este fenómeno es Chrysler. Chrysler sufrió muchas reestructuraciones en los pasados 10 años y quebró en el 2009. Gracias a la ayuda del gobierno estadounidense y de la marca italiana de carros Fiat, Chrysler pudo recuperarse, pero sin antes tener a Sergio Marchionne, director ejecutivo de Fiat, también como director ejecutivo de Chrysler. Ahora, a Fiat solo le pertenece el 20% de la compañía, pero en el futuro es muy probable que la marca Chrysler, antes completamente americana, se vuelva más y más italiana en el futuro. Para concretar sus ideas, muchas personas concluyen que compañías ya no buscan talento dentro de sus propios países. Ellos buscan en todo el mundo para las personas con más talento para obtener una cosa, más dinero.
Ellos dicen que las compañías ya no son fieles a sus países de origen. Ahora, ellos supuestamente intentan maximizar sus ganancias por medio de la expansión en todo el mundo. Muchas veces esto puede significar la perjudicación a sus países de origen, porque muchas veces tienen que cerrar fábricas dentro de sus países porque ya no son tan rentables. Sin embargo, por más transnacional que parezca una empresa, las grandes decisiones siguen siendo parte del país de origen. Ejemplos como el de Nestlé, Chrysler y Carlos Ghosn son más excepciones que nada. De hecho, la mayoría de las empresas realizan la producción dentro de sus propios países, así como la realización de tomas estratégicas importantes. Según el autor, eso que dicen que el mundo ya no tiene fronteras es una exageración. Claro, es cierto que tal vez compañías siempre busquen tener más ganancias, pero muy raramente hacen esto si este hecho provocara un efecto negativo en sus países de procedencia. La mayoría de los beneficios de cualquier compañía van a parar en el país de origen. Esto podría explicar por qué los países centrales, que cuentan con muchas compañías prósperas, son los que están más desarrollados, mientras los países que solo proporcionan materia prima y mano de obra y carecen de muchas compañías, siguen y seguirán siendo periféricos. Ahora, ¿por qué hay tanto sesgo hacia el país del origen? Debe haber una explicación más allá de una simple lealtad. Personas que advocan por el libre mercado dicen que lo más importante son las ganancias. Cosas como el patriotismo son lujos que podrían interponerse con la búsqueda de riquezas. Esa es la misma mentalidad de los marxistas, que afirman que el capital destruirá fronteras y alianzas gracias a la búsqueda incesante de dinero y beneficios personales. ¿Qué causaría que una compañía hiciera algo menos rentable para beneficiar a su país de origen? Una razón por esta lealtad es la sensación de compromiso que altos directivos sienten hacia su país de nacimiento. Ellos sienten que tienen un deber de mejorar su país de procedencia. Todos somos humanos y la mayoría de nosotros tenemos motivos morales, que muchas veces sobrepasarán las tendencias de la constante búsqueda de capital. Además, muchas de las compañías reciben dinero de sus países de procedencia, siendo esto muchas veces por medio de dinero público o subvenciones para manufacturar algo para sus países. Claro, muchas compañías no son tan moralmente concientizadas, pero la mayoría sí siente de una forma u otra un lazo con sus países de proveniencia. Ahora, aunque estos sentimientos morales son importantes, hay una razón más importante que cualquier otra para esta lealtad: la económica. Se da por hecho que las capacidades de una empresa son difíciles de trasladar a otros países de una manera legal. Estas capacidades podrían ser cosas como directivos, tecnologías innovadoras y redes de empresas relacionadas. Es posible trasladar maquinaria o otros objetos, pero trasladar a personas suele ser muy caro. En fin, por eso las actividades más sofisticadas, según el capítulo, tienden a ser realizadas dentro de los países de origen. Otro punto que se debe tratar es el de las inversiones extranjeras. Personas afirman que no se deberían limitar las inversiones extranjeras, puesto que aunque el dinero provenga de otros países, este sigue siendo dinero que podría fomentar la producción y crear más trabajos. Sin embargo, antes de llegar a esta conclusión, se debe tomar en cuenta la inversión extranjera directa, que se define como la adquisición de más del 10% de las acciones de una empresa con la intención de participar en su gestión. Primeramente, hay diferentes tipos de inversiones extranjeras. Una es la inversión brownfield, que es la adquisición de una empresa ya existente por una empresa extranjera. La otra es la inversión greenfield, que es cuando una empresa extranjera crea instalaciones para empezar a producir desde cero. La mayoría de las inversiones extranjeras son del tipo brownfield. Por consiguiente, la mayoría de las inversiones extranjeras consisten en apoderarse de empresas que ya existen. Claro, las empresas extranjeras pueden mejorar cosas dentro de las compañías existentes, pero la mayoría de las adquisiciones se hacen para usar las capacidades ya existentes de la empresa. Entonces, podría ser mejor limitar la inversión extranjera, pero sería más preferible que en vez de limitarlo, los países pongan restricciones a estas inversiones para que éstas ayuden a mejorar las capacidades de las empresas nacionales, como la transferencia de tecnologías dentro del país. En pocas palabras, según el autor, decir que el capital extranjero no es tan beneficioso para el país que el capital nacional no es lo mismo que decir que siempre debes preferir el primero más que el segundo, porque la nacionalidad no es lo único que influencia la conducta de los capitalistas, sino también sus intenciones y capacidades. Para resumir, aunque muchas personas digan que el patriotismo no existe y cada día hay más y más empresas transnacionales, en efecto la mayoría de las empresas siguen siendo leales a sus países de proveniencia, por razones tanto patrióticas como económicas. Espero que hayan disfrutado de este pequeño resumen y los esperamos la próxima vez.